Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Buenas noches a todos. Estamos listos ya para compartir una vez más después de este momentito de platicar. Primero oremos, ¿verdad? Y le demos gracias al Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Siempre te damos la gloria en todo, Señor, y te agradecemos. Pedimos tu sabiduría, mi Dios eterno, para poder estar en tu voluntad siempre, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer, Señor, para salir de nuestra mentalidad, Señor, y para entrar en en la, en el entendimiento correcto, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te damos la gloria, Señor. Te bendecimos. Pedimos que extiendas tu gracia, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, y a los que no están también. Bendice a cada uno, Padre. Bendice a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Amén. El tiempo es para Diego Arango. Buenas noches, hermanos amados. Gusto de saludarles y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Escuchando ahí un poquito del coloquio nocturno o de la tertulia nocturna, un hermoso tiempo para compartir. Pues quisiera hacer una pregunta y si alguien tiene la respuesta, pues puede participar de una vez. Quisiera preguntarles, ¿quién ha oído hablar acerca de los patos arbóreos? Arbóreo de árbol. Normalmente así se le llama a esta especie de patitos. Pato arbóreo. ¿Alguien ha oído hablar del pato arbóreo? Yo no. Nosotros no. ¿Los demás? Tampoco. No, tampoco. Ok. No, tampoco. Entonces, déjenme compartirles un poquito acerca de los patos arbóreos. Particularmente, esta es una especie que se encuentra frecuentemente en el área norte de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos. Y antes de empollar, estos patos buscan un árbol y particularmente aquellos árboles que ya tienen un agujero. Allí lo preparan y entonces empollan y media vez lo hacen, entonces entre el papá y la mamá, pato arbóreo, empiezan a empollarlos. Pero en determinados horarios del día, los patos están graznando y lo hacen dentro del nido, dentro del árbol. Así que ese se llama pato arbóreo porque su nido lo pone en las alturas de un vacío de un árbol. Y en el momento preciso en el que los patos están por nacer, previo a todo ese periodo de tiempo de haber sido incubados, mamá y papá en los turnos que hacían para empollarlos, normalmente estuvieron graznando, estuvieron haciendo el clásico ruido del cuac cuac. Y eso lo hicieron durante todo el periodo de la incubación de los patitos. Y se han hecho estudios en donde nosotros ya conocemos esta parte, en donde al hablarle a un bebé desde el vientre de nuestra esposa, los niños empiezan a escuchar y a tener una reacción muy particular. Entonces la idea del pato arbóreo es que desde que están en el nido, aprenden algo que voy a llamarle el principio de atención. Y cuando empiecen estos patos arbóreos a escuchar el graznar de sus padres, tiene una finalidad. En el momento que empiezan a nacer y empiezan a romperse los huevos, mamá y papá pato se tiran del árbol.
Vuelan, por supuesto, pero se van hacia el suelo porque aunque vuelan, este es una especie de pato que más está en el agua que volando. Así que cuando esto sucede, los papás empiezan a graznar desde el suelo. Y cuando empiezan a romperse los huevecitos, ya empiezan a escuchar que papá y mamá los están llamando. Y ante ese llamado, los patos arbóreos pequeñitos empiezan a asomarse al agujero del árbol y tienen que tomar una decisión: tirarse o quedarse dentro del nido. Si se tiran, bueno, es interesante. Hay un video, yo no soy muy hábil para esto del Zoom todavía, a pesar de que ya 2 años la pandemia nos ayudó a muchos, pero a mí no. Entonces, hay un video, si ustedes lo pudieran conseguir en YouTube, que se llama Los Patos Arbóreos. Es lindo. Me hubiera gustado verlo primero, y por eso estoy tratando de explicarlo lo más rápido posible por el tiempo. Así que nacen y empiezan a oír el graznar de papá y mamá, y tienen que tomar la decisión de tirarse del árbol. Apenas tienen plumas, y las alas que tienen no son alas para volar. Así que cuando deciden tirarse, el vuelo es impresionante porque más suena a sopapo que a volar. Y esto nos ilustra el siguiente tema que quiero compartir. El siguiente tema que quiero compartir es cómo entonces estos patos arbóreos nos ilustran un principio. Y es el principio no solo de la atención, porque la atención va a ayudarnos a obedecer principalmente. Así que estos patitos que nacen y deciden tirarse, porque si no lo hacen, serán presa fácil de otro tipo de animales depredadores que también ya conocen, que pueden ser su comida fácil. Así que se tiran. ¿Cuál es la idea de ilustrar este tema de hoy? Que tuvieron que aprender desde el cascarón la atención, porque en el momento de nacimiento tienen que tomar una decisión, y que es obedecer a la voz de o al graznar de sus padres. Si los patos de árbol, que también se le llama como patos de árbol adulto, no hubieran sido obedientes a sus padres, no hubieran sobrevivido para criar a sus propios patitos, y llamémosle así, ¿cómo sería la frase? De generación en generación. No, yo no creo que sea la frase, pero se me ocurre. Así que los patos arbóreos tienen, los patitos arbóreos que nacen, una característica es que tienen padres obedientes. Y estos transmitieron ese mismo rasgo genético de atención en los patitos. Así que los patos de árbol son una ilustración interesante de lo que sería acatar órdenes rápidamente. Así que esta es una buena ilustración que nos ayudaría a pensar fácilmente que el soldado tiene que tener esa característica de atención para obedecer. Me gustaría entonces compartirles la definición de obediencia, pero me gustaría o quisiera que alguno de ustedes participe con algún concepto o alguna definición de qué es obediencia para cada uno de ustedes. Por lo menos unos 2 o 3 hermanos que pudieran decirme, si pueden en una frase o si pueden en una oración más larga, decirme qué es para ustedes obediencia. Vamos a ver, Ingrid. Acatar órdenes. Ok, acatar órdenes. ¿Alguien más? A mí se me ocurre reconocer la autoridad del que da la orden. Reconocer autoridad. Ok. ¿Alguien más?
Acatar, reconocer autoridad. Yo diría también que no sé podría si ser yo el tengo- hecho de poner atención a lo que se nos dice Ujú. y actuar conforme a lo que comprendimos. Comprensión, atención y comprensión para obedecer. Muy bien, muy bien. ¿Otro más, alguien más? Y yo no sé si, perdón, tengo problemas con el video, pero ¿me escuchan? Sí, totalmente. Lo va a Ok. apagar solo para que no distraiga. De acuerdo con lo que dice Carlos, sin embargo, tener el entendimiento de que la orden que se recibe es totalmente admisible de acuerdo con los principios de la persona que la va a acatar. Ujú. Ok. Obediencia es recibir instrucción. Les voy a dar una definición así bastante larguita y incluyan ustedes la que ya compartieron. Con Carlos estuvimos esta semana hablando acerca de, de un término ahí que se usa en esta región del altiplano. Y entonces se me ocurrió, por ejemplo, pensar que al tema de la obediencia hay un contratema, que sería ¿qué? La desobediencia o la terquedad. Entonces, el significado de obediencia es recibir instrucciones, corrección, tiene que ver con corrección, tiene que ver con provisión, con protección por medio de jurisdicción, y particularmente la Biblia nos enseña eso claramente con respecto a obedecer a Dios, obedecer a los padres y a las autoridades distintas. Pero obediencia es sumisión sabia a la voluntad de aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros, sin olvidarse que nadie es superior a nosotros, todos somos iguales en el Señor, pero yo escuchaba de Carlos hace unas semanas atrás, me ayudó mucho más esto a pensar que la obediencia que tiene que ver con sumisión tiene que ver con subordinación voluntaria. Entonces la palabra hebrea para obediencia es shamá, que significa escuchar inteligentemente o estar atento. Y la palabra griega es kashbash. Entonces, voy a dejarles estas dos palabras. La primera es shama, que es obediencia, que tiene que ver con obediencia y que significa, dije, escuchar con inteligencia. Pero también en griego, para al leer, perdón, al leer la palabra obediencia en algunos textos o muchos textos del Nuevo Testamento, la palabra obediencia es la palabra kashbash. Y esa me gusta mucho, porque la palabra kashbash da la idea de parar la oreja. Y entonces veamos en la naturaleza, hablando de los animales silvestres o salvajes, como el venado, el caballo, el mulo, que llegan a ser particularmente un buen ejemplo que en medio del peligro tienen la facilidad de mover las orejas en un sentido casi circular, porque eso les ayuda a detectar el peligro. Eso en particular quisiera dejarles, pero no sé si hay alguien que quisiera compartir algo más acerca de esto. Pero la obediencia realmente es un motivo de una enseñanza que creo que entre nosotros la conocemos bastante bien, pero creo que voy a tocar un aspecto que realmente es un aspecto que va a ayudarnos mucho a también no solo pensar que sí, nuestro oído tiene mucho que ver en la obediencia. Dicho en otras palabras, nuestras orejitas tienen mucho que ver en la obediencia. Por eso es que los patos arbóreos son un buen ejemplo. Porque escucharon desde el vientre, o dicho de otra manera, desde el cascarón. Ok, ¿alguien quisiera compartir algo, preguntar algo? Solo, ¿Está claro? mira, hay una cosa que me gustaría que expandieras, o al menos para
Cuando empezaste dijiste algo así de que están graznando todo el tiempo y luego hablaste como que del vacío del tronco o algo así, ¿no? ¿Pudieras repetir eso? Porque eso me da a mí una idea de algo que yo diría entonces. Sí. Que Mientras... expandieras lo del vacío. Ok, lo del vacío es el agujero donde está el nido de los patos que van a nacer, está en un árbol, en la copa del árbol, en la parte alta. Pensemos en un agujero que hizo un pájaro carpintero, se me ocurre. Pero son árboles viejos que los patos buscan en donde hay un agujero, ya sea que se hizo por el tiempo, por la vejez del árbol, pero ahí dentro de ese agujero o de ese vacío, pusieron los patos sus futuras crianzas o crías, y luego los papás salen cuando ya están los cascarones para romperse y nacer los patitos, ellos se tiran de las alturas del árbol hacia el piso. Entonces, el patito al escuchar abajo empieza papá y mamá a graznar, y empiezan a escuchar, porque desde que fueron puestos en ese nido, ellos estuvieron expuestos al ruido o al sonido de sus padres dentro del cascarón. O sea, siempre tuvieron atención de ese ruido. Y ahora que nacen, tienen que tirarse de las alturas del agujero, de ese vacío donde pusieron los huevecillos, y ahora se deben de tirar hacia el suelo, en donde papá y mamá llaman para conducirlos al río o al lago. Ok, gracias. Es que a mí se me hizo el cuadro, ¿verdad? Del vacío y que estaba en el vacío, no se quedó vacío, sino que fue llenado por el sonido constante. Como, en otras palabras, como no dando lugar a escuchar otro mensaje, ¿verdad? Porque al no ser el graznido de los padres, era un vacío. Okay. No había algo que tomar su lugar. Usando la aplicación, es que muchas veces, yo creo que algunos dicen que hay que oír de todo, ¿verdad? Porque para poder evaluar uno mejor las cosas y todo, pero en cuanto a la palabra de Dios se refiere, yo creo que ese ha sido un gran error y por eso hay tantas sectas y tantas otras cosas distorsionadas de la palabra, porque no ha habido un vacío, por así decirlo, en el cual lo que se ha escuchado es la palabra del Padre. Yo creo que eso es un buen ejemplo para mí de que a los niños no hay que permitirles el estar escuchando otras cosas que no sean de acuerdo al mensaje que los padres queremos. No sé, yo no conocía la historia, lo que tú estás hablando, pero como digo, he visto cómo Dios me ha tomado de la mano aún en mi ignorancia, porque en nuestro caso con Lili, les prohibimos a nuestros hijos la televisión y como he contado algunas veces, hasta las caricaturas no le permitíamos ver porque el Tom y Jerry, el ratón, siempre estaba fastidiando al gato y era una rebeldía abierta, ¿no? Y ese extremo que me dijeron que yo manifesté, esa tiranía que manifesté como padre, ahora la veo como en la ilustración que tú estás hablando. Había un vacío para ellos. Cuando no éramos Lili y yo enseñándoles, cuando no eran las lecturas que nosotros les asignábamos y luego las pláticas que teníamos los sábados, había un vacío de información a ellos para que aprendieran a escuchar. Ok, gracias, Carlos. La voz de... Muy amable. Entonces, los patos arbóreos son un bonito ejemplo. Sí, Claudia, ¿querías decir algo? ¿O solo levantabas la mano? Ok, continúo. Bien. Resulta que entonces nuestro oído juega una gran importancia en la obediencia. Solo quiero recordarles, para no decirles abran su Biblia y todo, pero recordemos lo que dice Deuteronomio, o muchas porciones de la escritura en el Antiguo Testamento, pero particularmente Deuteronomio dice: oye pues Israel,
Jehová tu Dios, uno es. Hace alusión a oír. Si oyeres atentamente mi voz, otra vez habla de atención. Entonces, la atención es sumamente importante. Yo quiero decirles que yo no sé, yo no lo escuché muy temprano en mi vida cristiana. Esto yo lo aprendí hace no mucho. Pero creo que un elemento importante para nuestro crecimiento en la vida cristiana es el poner atención. Cuando no ponemos atención, realmente nos cuesta crecer, nos cuesta aprender. Y es interesante que no solo el oído juega un papel importante en la obediencia, que de hecho es, creo que el más importante. Dicho de otra manera, yo estudié medicina. No me gradué no quiero decir que por burro, pero, pero me faltó un año nada más. Aprendí muchos aspectos que tienen que ver con la fisiología, anatomía, la química del cuerpo. Ya no recuerdo mucho de eso, pero hay cosas que a mí sí me quedaron muy claras. Por ejemplo, cuando un bebé está desarrollándose en el vientre, en sus diferentes etapas desde la fecundación, el cerebelo o el cerebro y la columna son como los ojos son los que se van formando primero. Sin embargo, el órgano que se desarrolla y que permanece atento hasta la muerte es el oído. Hay eventos de hospitales en donde mujeres en parto, conozco la esposa de un pastor que estando en labor de parto, pues casi que muere, y entonces un médico conocido de ella le empieza a hablar y la empieza a llamar por su nombre y le empieza a decir, es una linda niña, tú la quieres abrazar, tú la esperabas tanto, y empezó a graznarle al oído, ¿ya? Y realmente la sacó de una crisis, porque el oído es lo último que deja de funcionar en un ser humano. Puede pararse el corazón, puede detenerse muchos de nuestros órganos, pero el oído es el último que se detiene. Entonces, sí juega un papel importante en la enseñanza de la obediencia. Pero hay otros dos importantes en la obediencia, y es el ojo derecho, que ustedes de plano lo van a ver en su pantalla, que señalo el izquierdo, o yo por tener la cámara al revés, pero el ojo derecho y la mano derecha tienen también una vital función en la obediencia. Y les voy a leer algo aquí que tengo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, ten en cuenta, si tu ojo derecho es ocasión de, y ahora dice, y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, el ojo derecho, particularmente en la mayoría de personas, el ojo derecho es dominante en nuestra visión y es el que inicia el punto focal. Es como cuando, por ejemplo, ustedes todos conocemos o hemos oído acerca de el principio de los lentes en las cámaras, particularmente si son de largo alcance, de corto. Esa función de acercar y alejar lo hace nuestro ojo derecho, enfoca. Mientras que el otro lo que hace es que agrega la dimensión de perspectiva. Y la retina del ojo entonces recibe la luz y se convierte en esa energía química
que va a trasladar las imágenes que nosotros estamos viendo y las lleva a nuestro cerebro. Y entonces, aquí viene otro texto que ese no lo tengo acá escrito, pero viene a mi mente. Mirad cómo oís. Es interesante, que asocia el oído y la vista. Algunas veces yo le he dicho a los hermanos cuando están ahí distraídos en las reuniones, el culto, llámese iglesia en el hogar, les digo, por favor, quisiera que me escuchen con sus ojos. Porque hay personas que se distraen tanto por un ruido, porque el oído, pues, si no está educado a estar atentos, se van a distraer y los ojos van a andar dando vueltas por otro lado. Por el otro lado, la mano derecha, en la mayoría de personas, la mano derecha es dominante. Por eso es que los izquierdos son pocos en el mundo, ¿verdad? E incluso, si hay algún izquierdo en la iglesia, en el hogar, ahorita no es nada, pero no se va a asustar. Pero incluso se dice que hasta los izquierdos son personas que viven menos tiempo. No se los puedo comprobar porque no he leído mucho al asunto, pero por eso es que entonces el ojo derecho es dominante y la mano derecha también es dominante. Porque entonces cuando escucho con atención una orden, mi ojo debe estar atento y mi mano debe estar dispuesta a hacer. Con esto me despido o dejo alguna inquietud, pero es interesante que entonces hay miembros en nuestro cuerpo, como el ojo, la mano y el oído, que juegan un papel importante en la obediencia, en la atención. Recuérdense que la atención, el escuchar y el oír son dos cosas diferentes, ¿verdad? Por eso es que al poner el ejemplo de los animales salvajes o de los silvestres o fauna, tanto el venado como el caballo mueven las orejas en sentidos diferentes cuando están comiendo, pastando o bebiendo, porque lo que está haciendo es que el oído les va a salvar la vida. Y entonces es nuestro oído el que también a nosotros nos va a ayudar a tener una mejor vida, hablando de nuestra vida cristiana para agradar al Señor. Bien. Fíjate que tenía dos comentarios. Perdón, dale, Carlitos. Yo levanté la mano, yo oí y presté atención. Simplemente ya que mencionaste eso del oído derecho y eso, ¿alguna conexión con lo de que también nos hablan de los dos hemisferios de la mente? ¿Hay alguna conexión por ahí? A ver, otra vez repíteme eso. Como hablaste que el ojo derecho tiene una función especial y la mano derecha también, ¿habrá alguna conexión con eso que dice que tenemos el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro? Sí, totalmente. Por ejemplo, nuestro lóbulo frontal derecho es el que lo utilizan más las mujeres que los hombres. Y aunque las mujeres utilizan bien los dos hemisferios, ¿verdad? Derecho e izquierdo, el derecho también fija mucho la atención, ayuda a las habilidades manuales, ¿verdad? Por ejemplo. Así que artistas, músicos, que ya puedan ser derechos o izquierdos. Aunque aquí mencioné la mano derecha porque es el texto que nos lo menciona, ¿verdad? Si tu ojo derecho, si tu mano derecha, es por el texto que estoy refiriendo y que básicamente es Mateo 5, 29 al 30. Así que sí, definitivamente nuestro oído va a influir en la obediencia de todo nuestro cuerpo, nuestro ser entero va a estar realmente obedeciendo por la atención que pongamos y que tiene que ver mucho cabalmente con nuestro encéfalo, ¿verdad? Sí, Edner. Sí, fíjate que haciendo alusión a las dos cosas que tocaste que me parecieron interesantes. Esa que decías que el último órgano del cuerpo que muere, si lo quisiéramos ver así, es el oído. Me recordó que hace algún tiempo estaban platicando personas que se encargan de preparar a los muertos.
Dice que una vez encontraron a un muerto que ya tenía días de muerte y estaba todo tieso. Y entonces querían enderezarlo para prepararlo y ponerlo en la caja. Y no podían, y llegó el dueño, el jefe de ellos, y les dijo, espérenme, espérenme. Y entonces se acercó y le empezó a hablar al muerto, a decirle que no tuviera pena, que ya lo habían encontrado, que la familia había estado mucho tiempo buscándolo, y mientras le hablaba, todo ese tipo de cosas, le empezó a estirar los miembros, fíjate. Y empezó a decirle, no te preocupes, tu familia lo único que anhelaba era encontrarte para poder sepultarte y que ahora ya están aquí, todo eso. Y dice que hablándole todo eso lo logró poner recto. Y los otros le preguntaron y le dijeron, ¿y eso cómo es? Pues no sé, le dijo cómo funciona. Pero lo que sí me he dado cuenta es que cuando está el rigor de muerte ya ahí, uno le habla y pareciera que el cadáver entiende lo que se le dice y se afloja y se quita el estrés. Me llamó mucho la atención y ahora lo entiendo con lo que me decís, que efectivamente todavía, aunque el cerebro ya tal vez ya está casi desconectado, el oído todavía tiene dominio sobre el cuerpo. Muy interesante. Y el segundo aspecto, ¿por qué decía yo que es con atención? Es porque le cuento a mi mujer que a veces me da risa, porque yo estoy trabajando ahorita configurando los dispositivos de control para conectarse al sistema de cómputo de medicina acá. Y mientras durante la configuración tengo que guiar a la persona para que ella haga una parte y yo haga la otra. Y muchas veces les digo, hágame favor y haga tal cosa. Y resulta que no oyen, como decís, con los ojos tampoco, porque como que están en otra cosa. Yo les digo, hagan esto, y van y hacen otra cosa. Y entonces cuando yo espero el resultado correcto, no lo encuentro. Y a veces se enoja porque no funciona. Les digo, pero mira, hiciste tal y tal y tal cosa. Sí, me dice, eso hice. O que voy a hacer una videoconferencia contigo y me enseñas si lo hiciste. Y cuando hago la videoconferencia y me conecto a la pantalla de ellos, me doy cuenta que no obedecen. Entonces a veces le digo a Dina, me enojo porque yo les digo, ¿qué parte de la primera opción no se entiende? Pero es como la gente oye muchas veces, pero no presta atención y cree que están obedeciendo, no obtienen el resultado y se enojan. Y creo que a nosotros hasta cierto punto nos ha pasado lo mismo, incluso en la vida cristiana, que creemos oír algo, creemos obedecer, pero no escuchamos con atención, como decís vos, porque estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo y no entendimos las instrucciones, entonces lógicamente pues no podemos obedecer. Entonces, para mí, digo yo, mi papá era uno que decía eso y creo que era muy importante porque él decía, mírenme cuando les hablo. Y la idea era esa, digo yo, que él quería asegurarse que estábamos entendiendo lo que se nos estaba diciendo. Ok, gracias, Edner. Pues quería dejarles esto como un apoyo, un apéndice a la obediencia que en la que todos necesitamos crecer. Y les invito a que busquen o si yo lo consigo rápido ahorita acá, se los envío. Yo estoy desde el teléfono porque mi computadora está súper lenta. Más creo que es por el frío de Shela. Pero les invito a que puedan ver ese video como una ilustración a lo que estaba mencionando de cómo el pacto arbóreo ilustra realmente la atención y la obediencia, ¿verdad? Y esta es clave, amados hermanos, en nuestra vida cristiana, la obediencia. La atención y la obediencia al Señor, a su palabra, por ejemplo, la obediencia a Dios, a su palabra. Por ejemplo, me llama la atención que aún Jesucristo tuvo que aprender obediencia. Él no nació obediente, digámoslo, voy a decirlo de esa manera, y si estoy diciendo algo incorrecto, me corrigen. Pero él aprendió obediencia. Por cuanto aprendió obediencia, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Así que la obediencia es importante para nuestra vida. Estamos en un tiempo en donde vemos que la gente no obedece, o como decía Edner, no sigue instrucciones, no atiende bien con el oído,
mucho menos se evade una conversación con la vista, ya no digamos que haga las cosas correctas. Y cuando Carlos cuando preguntabas acerca de qué relación tiene me dijiste que la mano con el cerebro, sí tiene una alta percepción, ¿verdad? Porque es el cerebro el que envía, recordemos que es el cerebro que también envía las órdenes, ¿verdad? A nuestros órganos. Por ejemplo, la percepción táctil de nuestra mano derecha es enviada particularmente por el lado derecho también de nuestro cerebro a la mano derecha. Así que mis amados hermanos, me da un gusto saludarlos y bueno, tratemos y busquemos el ser obedientes cada día más en el Señor. Creo que dije algo ahí que no concluí, era el hecho de que no soy una persona fácil de distraerme. Yo puedo escuchar que cayó, que incluso pasan en las reuniones de la iglesia, que alguien entró al salón con tacones así muy tic, 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 y mucha gente voltea para ver quién entró. Hay tantos ruidos a veces dentro de nuestras reuniones y la gente se distrae o sea, sí están atentos, ¿verdad? Pero realmente no es una atención que está ayudándolos a fijarse en lo importante, sino se distraen. Y entonces creo que es importante que pongamos nuestros miembros, como es el oído, el ojo y la mano, ya no digamos el cerebro, para atender a su palabra. Que el Señor me los bendiga. Gracias por el privilegio de compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. No hay nada más. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Ahí mandamos ya un par de links para el pájaro arbóreo. Okay. El que yo encontré dice su primer vuelo. Me imagino que tiene alusión a lo que mencionabas. A ver si se ve el sopapo ahí. Bueno, mira, dos cosas más vienen a mi mente ahora después de escucharte y precisamente por lo que decía Elmer, me recordaba Lili que en una ocasión yo estaba trabajando en la compu, ¿verdad? Y llegó mi nieta, era una chiquita en aquel entonces, ¿verdad? Y yo estaba ahí, me dijo, fíjate, abuelo, que yo decía, mi hija, ajá. Y dice, pero fíjate, y entonces yo le dije, sí, te estoy oyendo. Y entonces se me acercó y me agarró la cara, me dijo, pero óyeme. Se pidió que la diera para oírla. Y en cuanto al texto bíblico que mencionaste, él estaba tratando de buscarlo para decirlo con certeza, pero me parece que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Verdad? Y entonces ahora, después de esta plática y escuchar eso, me parece que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que gracias, estuvo muy lindo y tiene mucho más, creo yo, que se le puede sacar a esta enseñanza. Si alguien quiere preguntar o comentar algo más, ya Diego nos dijo que él ya dio su parte. Ahora, si hay alguna pregunta o algún comentario adicional de alguien. Tal vez solo notar un poco la parte de que dijo de las orejas, que las está girando todo el tiempo. Eso lo podemos ver también como buscar a dónde escuchar, ¿verdad? ¿Dónde es lo importante? A veces son cosas malas en el caso de los venados y eso, que están tomando agua, pero están ojo al Cristo, ¿verdad? Para decir. También en nuestra vida también tenemos que poner atención a las cosas malas que nos puedan afectar, más no adoptarlas, ¿verdad? Solo para saber, eso es malo y dejarlo ahí, ¿verdad? No estudiarlo, dijo aquel, así como de lo que decía Carlos, ¿verdad? De que escuchar de todo es bueno, pero no necesariamente, pero sí saber que está ahí, ¿verdad? Y tener cuidado de él, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos palabras para obediencia? Pregunto. Shama era una. No. Kashbash. Kashbash, el otro. Kashbash. ¿Qué usa? Kashbash. Kashbash. Y Kashbash es parar la oreja. Es que me da risa porque esas dos palabras, cash, que es efectivo, y en francés bash es vaca.
Entonces aquí se me ocurrió una vaca con dinero. Entonces me quedó el cashback. Yo creí que estaba diciendo cashback. Caso Que de se me- Dios. Cashback. Eso es lo que queremos, Muy el bien. cashback. ¿Alguien más? Lindo, 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 lindo. ¿Alguien más paró la oreja? Sí. Ok. Bueno, pues gracias, Diego. Es una bendición siempre que te escuchamos. Los comentarios de la iglesia han sido siempre la de bendición y la edificación que has dejado. Por eso fue que te jalamos acá a esta parte para que nos sigas enseñando y exhortando de una manera linda. Estamos conscientes de que la semana entrante ya comienza el estudio del libro El Misterio Escondido. La razón de esto es que conviene darle más y más porque requiere mucha repetición y como dicen los mismos autores, de los mismos escritores en la Biblia, ¿verdad? Creo que es Juan, es Pedro y Pablo, creo que los dos, pero de Pedro sí me recuerdo, que dice que a él no le molesta repetir las mismas cosas y que para nosotros es necesario. Creo que la serie del Misterio Escondido a mí me abrió el panorama grandemente y he seguido teniendo bastante luz, pero creo que es necesario regresar y fundamentarnos en esta, voy a decir nueva, porque aunque para nosotros no lo sea, en cuanto al tiempo de la historia que vivimos, las condiciones de la iglesia que vivimos, sigue siendo una nueva postura, a tal grado que aún no hemos encontrado a nadie que quiera comentarnos al respecto. Les cuento que un hermano me dijo, mira Carlos, yo no soy estudioso de la Biblia, por lo tanto no me voy a atrever a responderte, pero sí tomé en serio lo que me dijiste. Ya he hablado con un teólogo de verdad, un teólogo que no solo de papel, sino que de verdad. Y le hablé, pero él me dice que no tiene tiempo para leer tu libro, que si lo resumes en una hora, él te escucha en una comunicación de Zoom. Pues lo resumí, según yo, ¿verdad? Y luego me dice él, mira, antes de enviárselo al teólogo, se lo di a 3 teólogos aquí. Y los 3 dicen que está bueno, muy bonito, que es muy profundo. 2 de ellos hicieron comentarios al resumen, ¿verdad? No al libro, al resumen, para que le añadas un poco más de explicación, ¿verdad? Porque lo resumí tanto que piensan que le falta explicación. Ya lo hice y también ya se lo envié y estoy esperando a ver qué me dicen. Pero el punto es este, ¿ven? El hecho de que personas que se suponen conocer la Biblia, que llevan años en el Señor, que tienen títulos, no lo ven tan fácil. Tampoco ven su error tan fácil, por así decirlo, porque si no ya lo hubieran mencionado. Sencillamente no ven error, pero tampoco se convencen de que hay que obedecerlo. Así que por eso lo vamos a estar estudiando y comenzamos el próximo viernes. Y de ahí, así que les exhorto a que no se pierdan las siguientes pláticas de los viernes, que exhortemos a todos los hermanos y aún inviten amigos. Ahora va a ser la oportunidad de invitar amigos